Voy a continuar el sermón con el que he estado desarrollando por las últimas semanas. Es el Salmo 119 y voy a hablar de la segunda parte de este Salmo, que ya vi 7 secciones. Voy a hablar de otras 7 secciones. Recuerden, este Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia, casi está en el mero centro de la Biblia. Y está más largo que algunos capítulos completos de la Biblia, unos libros completos como Filemón y algunos de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y la sección que voy a hablar tiene que ver con la sociedad, pero quiero hacer un énfasis primero antes de poder empezar a desarrollar este mensaje. Quiero decir que el eje de la fe cristiana, el centro, el corazón de la fe cristiana no es la Biblia. Todo lo que voy a hablar es acerca de la Biblia, pero el eje de la fe cristiana no es la Biblia. Tampoco es la oración, tampoco es el ayuno, tampoco es las misiones o el servicio a otros. Todo eso ayuda a acercarse a Dios. Pero el mero centro de la fe cristiana es Jesucristo, que se hizo carne. Si alguien confiesa que no cree que Jesucristo, Dios mismo se hizo carne, ese ya no es parte de la fe. Puede orar mucho, puede ayunar mucho, puede leer la Biblia mucho, pero si alguien no confiesa que Jesucristo es Dios hecho carne, no es parte de la fe. Si alguien confiesa un poquito más de la misma rueda que Jesucristo no resucitó de entre los muertos, ya no es parte de la fe. El centro y el eje y el corazón del cristianismo es que Cristo resucitó de los muertos. Dice, mismo Pablo decía, si nosotros tuviéramos un Jesucristo que no hubiera resucitado de los muertos, sería vana nuestra fe, no serviría para nada, seríamos objeto de burla de todos los hombres. Pero porque Jesucristo resucitó de los muertos, somos testigos de que Él vive. Y era el centro del cristianismo. La Biblia fue agrupada como tal, como la conocemos el día de hoy, 400 años después de que Jesucristo nació. 400 años. O sea que por 400 años la iglesia no tuvo la Biblia como tal. Pero había muchos cristianos. Y la iglesia crecía y se reproducía. ¿Cuál era la razón por la que la iglesia crecía y se reproducía? Se reproducía porque creían en el Mesías de los judíos, en el Cristo de los griegos o en el ungido para los hispanos. Creían que este hombre que había vivido en Palestina ahora estaba a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que había pagado por sus pecados, y la gente cambiaba. Entonces ese es el centro del cristianismo. Jesucristo es el centro. Si alguien no cree eso, déjame decirte, realmente no eres cristiano. Pero si eres cristiano, seguramente vas a leer la Biblia, lo que vamos a hacer el día de hoy, vas a ayunar, lo que también estamos invitando, vas a orar, vas a ir a las misiones, vas a predicarle a tu vecino, vas a hacer bien a la gente que está a tu alrededor y vas a hacer tantas cosas porque Jesucristo, que resucitó de los muertos, vive ahora a través de su Espíritu Santo en ti. Entonces voy a hablar acerca de la Biblia y la sociedad. ¿Qué puede hacer la Biblia para la sociedad? En lugares donde los hombres son la ley, porque hay lugares donde los hombres son la ley. ¿Sí? Estaba leyendo un libro acerca de Rusia. Un hombre crítico al régimen decía de que en Rusia llega de repente la policía secreta, entra a la casa de un hombre, cualquiera que sea, y le dice, eres culpable de traición. Y se lo llevaban a Siberia por muchos años. Hicieron eso con miles de hombres, no con cientos, no con unos pocos hombres, con miles de hombres. Literalmente llegaba, decía, tú eres un traidor a la patria, vámonos. Sin juicio, el juicio ya lo habían hecho a ellos. ¿Cómo los cogieron? Porque tenía un amigo, porque tenía un pariente, porque tenía un libro en su casa que estaba en contra de su sistema y se lo llevaban. La ley eran ellos.
En algunos países sabemos que la ley, por muy bonita que tenga el nombre de constitución y que todos aman la ley, el que manda es el que está arriba de la silla presidencial y es el que dice qué es lo que se va a hacer. Sea muy extremo, para un lado, a la izquierda o a la derecha, es el que manda. Y hay que obedecer lo que dice el viejito ese o el señor ese, o la señora esa, puede ser también mujer. Y la ley parece que se cambia de un lugar a otro. Y la respuesta bíblica a esto es que debe haber una justicia. Y la justicia, las cosas justas vienen en la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la primera parte. Tú eres mi porción, oh Señor. Salmo 119, 57. Empieza con una palabra que se llama Het. Es la palabra J que nosotros decimos en español. Esa palabra J es la palabra para valla, como donde la valla es que se utiliza en cualquier casa para decir, esta es mi propiedad, no entras aquí o yo no salgo de ahí, esa es la puerta. Era como una puerta, era la valla, ahí no podías pasar más que eso. Era la frontera de un lugar a otro. Si vienes a Estados Unidos, la frontera puede ser el aeropuerto, te dicen, a ver, ¿tienes permiso para venir aquí? ¿No tienes permiso? Y de ahí empiezan los problemas. Y esa valla empieza con esa palabra, tú eres mi porción, oh Señor, me he propuesto guardar tus palabras, he implorado tu favor de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Mi porción es Jehová. Y cuando hablo de la palabra de Dios, y cuando hablo de la justicia de Dios y la ley de Dios y todo lo que implica conocer los mandamientos de Dios, que es realmente la justicia que debería aplicarse en cualquier nación y en cualquier hombre, la vida sería mejor si la Biblia se utilizara para poder ser el centro de la justicia, porque es más igualitaria, porque da oportunidad a todos. Aquellas mujeres que piensan que el cristianismo ha hecho que las mujeres sean oprimidas, te voy a decir que el cristianismo ha hecho que las mujeres puedan levantar su voz y levantar sus manos y levantar también sus negocios y levantar a sus hijos y ser alguien en la sociedad. El cristianismo ha hecho eso. Ve lugares donde no hay cristianismo. Ve lugares como los musulmanes, ve cómo tienen a las mujeres. Las venden como ganado. Desde chiquitas en Pakistán lo están haciendo. ¿Sí? 7 años ya la venden. Eso lo puedes leer actualmente en cualquier periódico, BBC de Londres o RTG de Rusia. En todos los periódicos están saliendo historias de cómo están vendiendo actualmente a las mujeres. El cristianismo le ha dado oportunidad a las mujeres a ser quienes son. La Biblia es importante, pero hay un grupo y hay mucha gente que desacredita la palabra de Dios y quiere hablar en contra de la palabra de Dios. Estuve en un campamento de jóvenes hace unos años atrás. Fui su consejero de varios jovencitos y me tocó como unos 7 a 10 jovencitos. Yo les enseñaba, por una semana les enseñé lo que podía de la palabra de Dios, según su currículum que llevaban ellos. Estuvimos juntos en una cabaña, dormíamos en la misma cabaña nosotros, salíamos y participábamos con otros grupos también, competíamos con ellos y muchas cosas. Pero de repente nos juntábamos todos los grupos. Y en una de esas estábamos hablando de la Biblia. Y la pregunta surge, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y los jóvenes empiezan a decir, uno por uno les pregunté, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Unos decían, pues, a lo mejor, quién sabe, no estoy seguro. Otros de plano decían, no, la Biblia no es la palabra de Dios, tiene muchos errores. ¿Sí? Otros decían, pues yo como un 80% creo que sí es verdad. ¿Sí? Y cada uno tenía su porcentaje, yo un 50%, yo un 70%, yo un 90%, y estaban ahí todos, tienen muchos errores, decían varios de ellos, tienen muchos errores, era su respuesta principal. ¿Sí? Y todo iba bien, según su respuesta de esos jóvenes, hasta que les pregunté, ¿cuántos han leído la Biblia completa, de tapa a tapa? ¿Cuántos lo han hecho entre ustedes? ¿Y saben cuántos habían leído la Biblia de tapa a tapa? Ninguno.
¿Y cómo sabían que la Biblia estaba equivocada? ¿Y cómo sabían que la Biblia no era la palabra de Dios si nunca la habían leído? Caramba, me sorprendió de que estos jóvenes que estaban seguros que la Biblia no era la palabra de Dios, nunca la habían leído para hablar en contra de ella. ¿Y por qué es tan importante leer la palabra de Dios? Tiene leyes interesantes, tiene leyes hasta de sanidad. Por ejemplo, tú sabes que en el Antiguo Testamento había unas leyes que decían que si alguien se enfermaba de ciertas enfermedades, tenía que salir del campamento y estar ahí por 7 días. Y luego, después de que 7 días o 10 días, según la enfermedad, hasta 40 días. Y de ahí surge la palabra cuarentena. Lo que en todo el tiempo de los otros pueblos nunca sucedió, los judíos lo estaban practicando porque Dios se lo dijo. Y si alguien se enfermaba, salía del pueblo, allá le alimentaban, allá lo cuidaban, allá le mandaban agua, allá le hacían todo, y hasta después ya tenía que regresar, pero no regresaba inmediatamente. Tenía que bañarse completamente, limpiar su ropa y regresar e integrarse al pueblo. Provocaba que no hubiera continuidad de las enfermedades que otros pueblos tenían, porque ahí estaba el enfermo, pobrecito, vamos a cuidarlo, vamos a apapacharlo, vamos a abrazarlo, y todos se contagiaban. Saben que eso pasa, ¿verdad? Entonces, la Biblia decía, es la palabra de Dios, mi porción, tú eres mi porción es Jehová, dice el Señor, dice a Jehová. Crecí con 5 hermanos y una hermana, éramos en total 7 hermanos. Obviamente cuando se servían los platos, uno buscaba cuál era el que tenía más, ¿verdad? ¿Y ustedes les pasaba lo mismo? A mí me pasaba eso. ¿Cuál es el que tenía más? A ver, aquí me siento, aquí es mío, esta es mi porción. El pastel cuando se partía, a ver, este es el mío, ¿sí? Esta es mi porción. Imagínate que un día la mamá le dice a sus hijos, ¿cuál escoges? Y el niño, que era su cumpleaños, le dice, mamá, no escojo nada, tú eres mi porción. Híjoles, esa mamá se muere de un paro cardíaco ahí, ¿verdad? O de perdida, le da un abrazo a su hijo y le dice, te quiero mucho. Digo, yo también. Te doy todo el pastel, cómete todo el pastel. Porque le dijo, tú eres mi porción. Y es lo que le dijo este salmista a Dios. Mira, yo no anhelo nada a Dios porque tú eres mi porción. Yo no te pido nada a Dios porque tú eres mi porción. ¿Cuándo llegaremos a ese punto donde podamos decir, tú eres mi porción, oh Jehová? En la Biblia encontramos la primera vez que aparece esa palabra, tú eres mi porción, ¿sí? Es Abraham, capítulo 14 y 15 del libro de Génesis. Abraham, unos ejércitos, 4 reyes vienen a atacar a 5 reyes, pierden los 5 reyes, y dentro de esos gente que se lleva cautivo está el sobrino de Abraham. Se lo llevan prisionero. Abraham se da cuenta y con 317 hombres sale al encuentro de ellos y va a buscar a su sobrino que acaban de secuestrar esos reyes que se lo estaban llevando. Los encuentra por el camino, Dios le da fuerza y acaba con esos 4 reyes y recupera todo lo que habían perdido. Entonces el rey de Sodoma y Gomorra, ¿han escuchado esas palabras? El rey de Sodoma le sale al encuentro a Abraham y le dice, Abraham, qué bueno que hiciste ese trabajo tan importante. ¿Sí? Mira, toma todas las riquezas y déjame los cautivos. Y Abraham le dice, le dice, toma tu porción de las riquezas son tuyas. Tu porción es esta, déjame los cautivos. Y le dice a Abraham, no, mi porción es Dios. Yo no voy a tomar nada de ti. No quiero que diga la gente que el rey de Sodoma me hizo rico a mí. Dios es el que me va a hacer rico a mí. Y alguien que desprecia las riquezas, déjame decir, es difícil de encontrar. Alguien que, si por poquito, te voy a dar unos $10, ven el domingo a trabajar, y ahí vamos, esa es mi porción, esos $10 más.
olvidamos de que nuestra porción debe ser Dios. En la siguiente palabra: has hecho bien a tu siervo, Señor, conforme a tu palabra. Enséñame bien, buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera humillado yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardé de todo corazón tus mandamientos. El corazón de ellos se ha vuelto insensible como cebo, pero yo me he deleitado en tu ley. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Mejor me es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Tet es la palabra que se utiliza para serpiente. Es un símbolo bueno. En el alfabeto griego no hay ninguna palabra que se utiliza para maldición o mala. Si Dios lo dio, dicen los hebreos, los judíos, ninguna cosa es mala. Entonces ninguna palabra, aunque sea una serpiente, no es mala. Según ellos es un símbolo de bueno. Aunque también esta letra parece que tiene un bebé adentro de la figura, o también tiene una serpiente porque está toda roscada, pero también como un bebé dentro de la figura. Y es algo que va a salir a la luz, es también como una cama o una cuna, ¿sí? Pero el salmista en esta sección, ¿sí?, habla del sufrimiento humano, que es una especie de prueba divina, una forma educativa que produce sentido, obediencia y sabiduría. Las enseñanzas de los estatutos y la revelación de la palabra del Señor se fundan en que Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí no habla de la iglesia, aquí no habla de las ofrendas, aquí no habla de nada más que a una persona que confía en Dios a través de las situaciones difíciles que ha tenido. ¿Sí? Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Algunas personas tienen la mala idea de que a los pastores no nos pasa nada. Y cuando dicen amén, ¿los pastores no les pasa nada? Me dijo, descarado. Déjame contarte algunas cosas que me han pasado en los últimos 2 meses. Hace 2 meses tuve COVID. No fue tan malo como la primera vez hace 2 años. Y después de sanar del COVID, porque fue rápido, una semana ya estaba otra vez listo, pero tuve como un mes de una tos persistente. No sé si recuerdas, estaba aquí predicando, medio quería predicar y tosía cada rato. Estaba tosiendo y tosiendo. Y yo, ¿por qué no se me quita? Mi mujer me daba de todo, pues hacen test y quién sabe cuántas cosas, todo te lo tomas tú porque quieres sanarte, y pues ahí estuve tomando un montón de cosas raras y no me sanaron. Y se me quitó después de que se me quitó, y les comenté hace como 3 semanas, se me perdió mi cartera, y yo todo preocupado, ¿dónde está mi cartera? Mis tarjetas y todo eso. Pero la encontré y gracias a Dios la encontré. Siguiente semana se murió mi papá. Y yo, pues, Señor, ya sé que se esperan cosas así, pero ¿por qué tan seguidas, no? Dame un break, Señor, ya. Recuérdate de mí. Y esta semana, el domingo, en la noche, empecé a sentir mal de mis muelas. Al otro día, pues, estaba inflamado, entonces llamé al dentista. Al siguiente día me dieron la cita. Uno quiere que sea luego, ¿verdad? No hay chance, pues al siguiente día el dentista me dijo, pues tienes infección y te voy a dar antibióticos, pero te vas a tener que sacar la muela porque la muela del juicio está pegándole a la otra y la otra está haciendo que... Y ahí estuve hasta el viernes, me dieron cita, y hasta el viernes estuve ahí. Y ya el viernes me sacaron mis 2 muelas. Y parece que no pasa nada, pero hay aflicción en la vida del hombre, ¿sí? Y dentro de esa aflicción de la vida del hombre, uno parece que todo es negativo, pero uno aprende más en los tiempos de dificultad que en los tiempos cuando todo va bien. Uno se acerca más a Dios, uno recuerda sus mandamientos, uno lee más la Biblia, uno escucha más alabanzas, uno quiere ayudar, uno se siente más emocional, ve una película y se pone a llorar, lo que tú nunca haces, ahí te pones a llorar de algo que quién sabe que ni cuenta contigo. El hombre se vuelve más sensible cuando está cerca de Dios, cuando está pasando por dificultades. Pero en la Biblia estamos hablando ahorita en este momento de que la palabra de Dios se usa para bien, ¿sí?
había cumplido Dios su promesa con ese salmista. Él podía ahora distinguir entre el bien y el mal. El salmista experimentó aflicción que lo llevó al arrepentimiento, y dado que Dios es bueno, completamente bueno, lo escuchó. ¿Sí? Escuchar a Dios. Cuando van las cosas mal, cuando no salen las cosas como uno quiere. ¿Sí? El salmista entonces aprende mayor obediencia a través de la aflicción que ha experimentado. Hay experiencias que nos ayudan a crecer como sociedad, como completa sociedad, nos ayudan a crecer también. Experiencias que todos que estamos yéndonos hasta caminos cada quien por su propio rumbo, pero de repente hay algunas experiencias que nos ayudan a encontrarnos. En Estados Unidos, el 9/11 del 2001 o 2002, 2001 creo fue, unos aviones cayeron por ahí y toda la gente empezó a verse como más cercano uno con el otro. Algo que no había experimentado antes. La gente empezó a verse como amigos, como que debemos unirnos para pelear contra un enemigo en común. Y todavía fue más fuerte cuando experimentamos el COVID como sociedad entera. Y no nada más de Estados Unidos, no nada más de uno u otro país, de todo el mundo. La gente empezó a verse diferente. Empezamos a notar que necesitábamos unos de otros y que no podemos trabajar solos. Aparte de que necesitamos unos de otros, que necesitábamos de Dios, porque caramba, no sabíamos ni qué estaba pasando. Por aquí se moría uno, por allá se moría otro, por ahí te le daba COVID y decías tú, ¿cómo va a alimentarse esa familia? ¿Cómo va a alimentarse ese hermano? Y tú decías, yo le voy a ayudar. Sacabas un poquito de cosas de tu alacena y ibas a su casa de esa persona y compartías de tu pan con otros. El sufrimiento ayuda a acercarse más como personas. El hombre le huye al sufrimiento. Nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir tampoco, pero el sufrimiento nos ayuda a acercarnos más unos con otros. Y el sufrimiento que más entendemos, recordamos de toda la historia es Jesucristo sufriendo por nosotros. Y mediante el sufrimiento nosotros tenemos vida eterna. Yod es otra palabra hebrea, es la más chiquita, es como nada más una apóstrofe, una pequeña puntito por ahí colgando, ¿sí? Una coma. Cuando dice ni una tilde, dice va a pasar sin que se cumpla, esa es la tilde, esa es la yod. ¿Sí? Esa palabra significa mano o empujar, más bien significa empujar. Es la capacidad de actuar individualmente a un crecimiento. ¿Sí? Este es como una poesía hablando de este tipo de palabras. ¿Sí? Se aplica al Señor de sus manos divinas. Pero también habla de los soberbios, que esa es una expresión también que habla de sus enemigos que estaban también alrededor de Él. Hay mucha inestabilidad en el mundo. ¿Sí? Y a veces se siente como si tuviéramos muy poca cosa debajo de nuestros pies. Como cristianos que somos, hemos recibido el llamado a efectuar un acto de equilibrio en medio de toda la actividad de construcción que Dios ha preparado para nuestro alrededor. Y como si fuera poco, también tenemos que luchar contra los elementos, no solo las tormentas terrenales de las nubes del primer cielo, sino también contra los principados y potestades del segundo cielo. Los vientos de las doctrinas que están en auge. Actualmente hay una gran cantidad de personas que están siendo hechizadas por doctrinas que quién sabe dónde salieron. ¿Sí? Recuerdo una joven que conocí hace varios años. Esta mujer levantaba las manos a Dios y adoraba, una mujer americana. ¿Sí? Y llegaba temprano a la iglesia, una iglesia grande, una mega iglesia, porque quería estar hasta ver un frente de todo lo que pasaba. ¿Sí? Y yo la veía y me impresionaba el querer estar cerca de Dios. Hace poco la busqué en Facebook. ¿Cómo le dirá a esta chica? ¿No? La busqué y ya no tiene nada de Dios. Ahora tiene un montón de cosas esotéricas, de palmas y de manos y de estrellas y de quién sabe cuánta cosa. Nada de Dios. Y dije, ¿cómo puede ser que una persona que estaba queriendo tanto de Dios
puede ser tan engañada tan fácilmente. Los arrogantes son avergonzados. Sea mi corazón íntegro a tus leyes, dice la palabra de Dios, para que no sea yo avergonzado. En este pensamiento, el poder de la palabra para los logros. Y los mayores logros se dan cuando hay mayores dificultades. Voy a hacer algunos pensamientos bíblicos, hablando de logros. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera regresado a sacar al pueblo de Egipto? ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera negado a Dios? ¿Qué hubiera pasado si David no enfrenta al gigante Goliat? ¿Qué hubiera pasado si los tres amigos no hubieran entrado en el horno de fuego? ¿Qué hubiera pasado si Daniel hubiera dejado de orar 3 veces al día? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera tomado su cruz? ¿Qué hubiera pasado? No queremos el sufrimiento, pero los logros se dan a través del sufrimiento. Estoy enfatizando esas palabras. No quiero que vayas a buscar dónde tienes que ir a sufrir, ¿ok? Eso viene gratis, no tienes que hacerlo. Pero estar listo para las dificultades que viene en la vida. Para los reveses que no salen las cosas como nosotros queremos, tienes que estar listo para ello. Kaf es otra palabra, y aquí entran unas palabras que se pueden repetir en el hebreo, en el lenguaje hebreo. Alefato es la palabra clave. El alefato hebreo se repiten, hay una misma palabra, se escribe y nada más se le pone un puntito y esa palabra se pronuncia diferente. Kaf con un puntito en medio se llama Ka como kaf, y sin puntito se llama Jaf. Entonces también la lengua hebrea es glutural, entonces se escucha como Jaf, o sea, así como Kaf y Jaf, y hablan así como medio. Entonces si quieres hablar hebreo tienes que practicar hacer esas cargas. ¿Sí? Y esa palabra de Kaf es una palabra sofit. Sofit es una palabra que se utiliza para hablar del final. Cuando se pone una palabra en medio de la letra, o al principio, se pone de una manera. Si es que es sofit, se pone de otra manera. Y esa otra manera que se escribe esa misma palabra, la misma palabra, no más que diferente simbolismo, la tengo en la parte de abajo de la pantalla, si se dan cuenta. Es nada más como una L invertida. En lugar de escribirla así, la vas a encontrar normalmente en hebreo, con puntito o sin puntito, kaf o jaf. La vas a encontrar así, y con un puntito o sin puntito cuando está al final de la palabra. Es parte de las curiosidades de la letra del lenguaje hebreo. Es un acuerdo, es decir, yo estoy de acuerdo. Un like, por ejemplo, es algo así, es lo que significa la palabra kaf. Y esta sección del Salmo también habla de un dolor profundo del poeta. La situación es crítica y grave, su alma y sus ojos desfallecen. Se siente rodeado y cautivo, como si estuviera expuesto al humo o como si no viviera en un hoyo. Esa imagen representa claramente la complejidad y la potencialidad de la mortalidad del problema. Fíjate lo que dice. Desfallece mi alma en espera de tu salvación. En tu palabra he puesto mi esperanza. O sea, cuando estás desfallecido, lo que te puede ayudar a levantar tu alma es la palabra de Dios. Lee los salmos te van a levantar tu espíritu. En tu palabra he puesto mi esperanza. Desfallecen mis ojos. Primero desfallece su alma, ahora desfallecen sus ojos en espera de tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he sido como un odre es una bolsa que se cosía con cuero y que ahí se echaba algunos líquidos como vino o como agua o como eso es un odre. Dice, mi alma, aunque he sido como un odre en medio del humo, ahí estoy en medio del humo. ¿Alguien ha estado en medio del humo? ¿Cómo se siente estar en medio del humo? Es confortante, te quieres mover de ahí, quieres salirte de ese lugar porque hay mucho humo y no quieres estar en ese humo. Pero no me he olvidado de tus leyes. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Les pregunta. ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es lo que yo pregunto. Señor, ya dame un break, ¿no? Ya pasaron varias semanas. Dame un break, una semana, que la próxima semana no tenga que contar una historia de eso, Señor. Ya dame un break, Señor. ¿Y hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo voy a seguir temiendo? ¿Hasta cuándo voy a descansar? ¿Hasta cuándo voy a sanar? ¿Hasta cuándo voy a ver a mi hijo cambiar? ¿Hasta cuándo mi esposa va a entender que no es la situación como parece? ¿O mi esposo va a tratarme mejor? ¿Hasta cuándo, Señor? Estamos pensando completamente como este salmista. Los arrogantes me han cavado fosos, no nada más las situaciones del lugar, sino también hay gente que están tratando de oprimirme. ¿Sí? Los que no están de acuerdo con tu ley, todos tus mandamientos son fieles, con engaño me persiguen y ayúdame. Casi me han eliminado de la, casi ya me siento como muerto, pero yo no he abandonado tus ordenanzas. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré tus testimonios de tu boca. Yo sé que cuando puedo decirle a una persona, confía en Dios, y la persona va a decir, sí, pero no sabes lo que estoy pasando. Pero aquí estamos en un punto donde las aflicciones es una escuela para nosotros. Nosotros creemos que somos como las películas. Las películas nos gustan porque parece que cuando todo va mal para los héroes, pero de momento surge algo que todos sabemos que va a pasar porque es una película, y en la película de los indios y vaqueros, la caballería llega y aparece y salva a las pobres caravanas que van pasando por un lugar. Cuando vemos caricaturas, vemos a Popeye que está casi muriéndose y de repente por ahí sale una lata de espinacas, se come la lata de espinacas y se vuelve Superman y empieza a defenderse de todo. Si alguien ve las guerras de las galaxias, ya está todo destruido, de repente aparece una flota interestelar y salva el asunto. ¿Sí? Dios va a ayudarnos en cada momento. Es mejor que las películas de vaqueros. Es mejor que las películas de Rambo y de todas las que tú veas. Dios puede hasta el último momento aparecer y ayudarte para sanar tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos confían que esa es una palabra de verdad? El poder de la palabra para iluminar. Con la Biblia nos iluminamos. Desfallece mi alma, desfallece mis ojos, desfallece mi ser. Hay hoyos terribles. Hay gente descaradamente persiguiéndome. Estoy en débil condición, casi me han echado por tierra. Hay preguntas desesperadas. Pero ahora es cuando Dios tiene justo en el punto donde Él quiere a David, o al escritor. David ha llegado hasta su final de yo. Ha llegado a reconocer que Él no vale nada, que es como un odre viejo en medio del humo, como un saco agrietado por el humo y el calor y el fuego. Ahí es cuando más necesita la palabra de Dios. Hasta ese punto necesita la palabra de Dios. Algunos me han hablado de sus circunstancias y me han dicho de algunos hijos que llegan a cierto punto a pedir dinero porque están usando drogas a su mamá y su mamá les da dinero. Y cada que se mete en un problema, la mamá está ahí para sacarlo del problema. Y él va más y más abajo y la mamá sigue estando ahí. Son mamás, no se le puede culpar de que no hagan eso. Pero ¿cuándo los dejaremos que lleguen a un punto donde la vida está? Que diga, necesito a Dios porque ya nadie me quiere ayudar. Si no los dejamos que caigan ahí, que lleguen a ese punto, van a seguir comiéndose a todos los demás. Y no vamos a poder ver resultado de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Algunas veces tenemos que llegar a ese punto para poder decir, Señor, necesito de ti. Ya nadie me quiere ayudar. Haz algo conmigo. Sí. Lamed es una palabra que no está bien, bueno, sí está, más o menos se ve. Es la única palabra que va para arriba, que sale del renglón y se va más para arriba y luego empieza a bajar y hace como una curvita. ¿Sí? Esa palabra de Lamed significa látigo, es la palabra que se utiliza para látigo, también es para aprender. Yo no sé por qué tiene que hablar de látigo y aprender, pero parece que se usa a veces para aprender. ¿Sí? Enseñar, instruir, sacrificio y espera. ¿Sí? La felicidad de la revelación del Señor contra la miseria que vive el salmista. ¿Sí? Y la actitud pecadora de los impíos.
la expresión aquí, tuyo soy, sálvame, versículo 94. Se pone en evidencia el fundamento extraordinario de sus confesiones. Salmo 119, 90 con Job 26, 7. En Job 26, 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre el nada. ¿Sí? Antes se creía que la tierra, eso de Job fue escrita 2000 años antes de Cristo, más o menos, aproximadamente. Quiere decir que fue escrita hace 4000 años, porque después ya pasaron otros 2000 años, que somos nosotros, y hace 4000 años escribe Job diciendo, Dios sostiene el mundo sobre la nada. Y a veces no se tomaba en serio estas palabras. No se tomaba en serio. Y la gente por muchos años pensó y creía firmemente que la tierra la cargaba una tortuga. Y cuando temblaba es que la tortuga se acomodaba. ¿Sí? Otros, como la India, creían que la tierra estaba sobre 4 elefantes. Y cuando temblaba, pues un elefante se hizo un ladito para acomodarse mejor. Otros que la cargaba un gigante súper poderoso que estaba cargando la tierra. ¿Sí? Y también se acomodaba con el otro pie cuando temblaba. ¿Sí? Pero Job decía que Dios sustenta el mundo sobre la nada. Y se descubrió que el mundo está sobre la nada. No tiene una base, no tiene un lugar donde descanse la tierra ahí y se acomode, se está sola, está en medio de la nada. La Biblia tiene razón, por eso dice también la palabra del Señor permanece sobre todos los cielos por generación en generación. Y algunos pueden decir, eso no es verdad, pero yo les voy a decir que eso es la verdad. No cambia la palabra de Dios. La misma palabra que se ha predicado, esta palabra que se escribió de Salmos, fue aproximadamente hace 3000 años atrás y todavía sigue teniendo énfasis en nuestras vidas. Esta entonces es una palabra de estabilidad. La palabra de Jehová es una palabra estable. Es imparcial. Regularmente las leyes pueden cambiar según el país, como ya he dicho. Pero la palabra de Dios no cambia. En todo puede cambiar casi. En los, ¿cómo se llama? En los deportes también, regularmente hay 3 equipos jugando, regularmente en cualquier deporte. 2 equipos contrarios uno contra el otro. Y un equipo que sirve como referee o umpire, estar en medio. Supuestamente no debe ir para ninguno de los lados. Y algunos, su palabra es la ley, como parece que en el béisbol, eres beisbolista, ¿verdad? Me dijeron, el umpire si dice strike es strike, ¿verdad? Y nadie no puede hacer cambiar. Si llega el dueño de la liga, le dice cambio de opinión, él no cambia de opinión, ¿verdad? Porque el umpire dijo, si viene el dueño del equipo, tampoco puede cambiar de opinión, ya dijo. O dijo bola y se queda como bola. En el fútbol y fútbol americano están las cosas un poquito cambiando. Ya usan el VAR y ya ven las jugadas más de cerca y el árbitro está ahí con su micrófono hablando con alguien allá arriba, no en el cielo, no con Dios, no piensen, ¿sí? Es alguien que está inspeccionando las jugadas en la televisión y le dicen, se equivocó, ¿sí? Era penalti, no era penalti, no era gol, sí era gol, era mano, no era mano, y ahí le van diciendo instrucciones y él va y dice, pues no estoy seguro, va a una pantallita y ve, oh sí, cierto, sí era penalti, y va y sale penalti, dice, ya cambian las cosas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. No cambia porque alguien le diga. No cambia porque alguien ofrezca dinero. No cambia porque alguien sea muy bonito o muy feo. No cambia para nada. Para todos es igual. La palabra de Dios nunca cambia. ¿Sí? Quiero ir al final. Voy a saltarme. Es un poder de la palabra para vida. Pero quiero llegar ahora a Nun, que es la última palabra, para terminar mi sermón. Nun habla de un pez, también tiene 2 palabras. Nun se escribe de una manera y también se escribe con un palito también para abajo. ¿Sí? Y esa palabra, ¿sí?
Es una palabra que significa lámpara, que significa pez, y es hablar de la fructificación, de la productividad. Y ese es uno de los pasajes que más me encanta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ese no sé si ya se lo saben todos, pero se los pongo de tarea que se lo aprendan. Vale la pena aprendérselo. Es una palabra que hace que uno pueda confiar de que leyendo la palabra de Dios, no nada más agarrando la Biblia y poniéndola enfrente, ¿sí?, para caminar tú, sino leyendo la palabra de Dios, tú sabes que vas a estar confiado en Dios. Y quiero terminar con una historia. Una historia de un amigo. Este amigo se llamaba Darío. Era mi amigo cuando yo estaba enseñando en una escuela bíblica en Matehuala, San Luis Potosí. Es al norte, 3 horas al sur de Monterrey, 6 horas al norte de la Ciudad de México, 8 horas al norte, perdón, de la Ciudad de México, y 3 horas cerca de Monterrey. Ahí vivía yo. Estuve estudiando ahí por 4 años y fui a levantar una iglesia después de eso, y luego regresé y ahí estaba trabajando, enseñando a otros jóvenes a ser pastores. Les daba clases a ellos. Y había, al lado de nuestra escuela bíblica, había una empresa llamada Interruptores. Decía de México, pero eran puros americanos los jefes, entonces nada más el nombre tenía de México, y trabajadores obviamente, ¿no? Y tenían ahí un piloto que iba y venía. Ese piloto era cristiano, y entonces venía a la escuela bíblica, porque había una cancha de básquetbol, y jugaba con nosotros. Se volvió un amigo. Es más, se volvió más amigo porque un día le di un balonazo en la cara. Así duro, ¡pam! Se me salió, pero no sé cómo lo hizo, pero se me salió. Tan duro le pegué que empezó a sangrar la nariz, fue con la enfermera ¿cómo se llama?, del instituto bíblico, ahí le dio medicina, se fue a su casa a descansar, ya después se fue a su país porque tenía que ir y venir, y luego regresa y me dice: Jovel, dice, me acabas de ahorrar $5,000. Dije: ¿qué pasó? Dice: no, pues que fui porque me revisara mi nariz. Dice: me cobraron $5,000 para enderezármela, pero tú ya me la enderezaste. Se volvió más amigo mío. Sí. Le ahorré $5,000. Y luego ese amigo mío me dijo: te invito a que vengas conmigo, porque a veces venía entre semana, iba y venía fin de semana, pero a veces entre semanas echaba sus vuelos porque iba a recoger a otra gente, y a veces iba vacío. Entonces me dijo: te invito para que me acompañes. Y dije: pues deja pedir permiso. Entonces: oiga, ¿me dejan ir a Texas? Y la gente dijo: pues sí, ve, porque no hay muchas experiencias, ¿no? Y un mexicano que va a Texas en avioneta, estaba súper bien para mí, ¿no? Pues este amigo, no sé, le gustaba jugar, entonces mira cómo se siente cuando vas a bajar, se iba para abajo, y yo así agarrado totalmente, la montaña rusa, se quedaba corta con eso, y no mira cómo se va para arriba, para arriba, mira cómo se da de vuelta así, daba la vuelta entera, era medio coquetón de hombre, sí. Me estaba quitando las ganas de regresar con él, pero fui un par de veces como quiera. Lo que más me impresionó de ese amigo es que llegando a Morgan, donde íbamos ahí, era Morgan, me parece, empezó a haber nubes por todos lados y no se veía nada. Y me dice: en 20 minutos aterrizamos. Y yo: pues no veo nada, no veo la ciudad, no veo ninguna casa, no veo la costa, no veo nada, ¿sí? Y él: no te preocupes, yo sé cómo lo hago. Sacó sus instrumentos, unos mapas, empezó a calibrar, moverle aquí, moverle allá, y empezamos a descender, y yo: ay, que no nos encerremos porque no veo nada, ¿no? Literalmente no veía nada, todo estaba nublado. Y de repente, de la nada, surge la tierra, y ahí inmediatamente estaba el pasillo para descender, y ahí aterrizamos sin ningún problema. Y yo me dije: ¿qué no será la Biblia así? Que estamos sin ver nada. ¿Qué va a pasar, Señor? ¿Quién es mi guía en este momento? ¿En quién puedo confiar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y el Hijo de Dios dice: yo confío en la palabra de Dios, que Él va a estar conmigo todo el tiempo. Lo prometió y lo va a cumplir. Va a estar conmigo. El Señor está en mi corazón. El Señor está en mi vida. ¿De quién temeré?
Señor, es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de avergonzarme? Eres el que levanta mis pies y me hace caminar y me hace volar como un águila y entre las montañas me hace andar como un ciervo. Y Él va a estar conmigo en todo momento. Vamos a orar para decirle: Señor, confío en ti. Y Señor, mi porción eres tú, Señor. De nada deseo más que tú, Señor. Tú eres el todo de mi vida. En nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, a veces no vemos nada, no vemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar con la empresa donde trabajo, qué va a pasar con la familia que tengo, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mi mamá, mi papá, con nuestros hijos, qué va a pasar con ellos. Pero ahora quiero decirte, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y que confiamos en ti. Tú eres el todo para nosotros. Señor Jesús, ten compasión de nosotros y haz a nuestro corazón, habla a nuestro corazón para que sepamos que tú estás ahí. Independientemente de lo que el hombre diga, lo que el hombre piense, de que crea o no crea, los hombres eso pueden hacer. Pero yo quiero creer en ti, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que así sea nuestra vida, en nombre de Cristo Jesús. Amén.